el libro de Mateo, capítulo 1, verso 18 al 25. Disculpe, ¿verdad? La pequeña interrupción. Tenía problemas técnicos. Llegamos entonces a la segunda lección de Mateo, capítulo 1, del versículo 18 hasta el versículo 25. El propósito de esta lección es mostrar entonces que el nacimiento del Mesías fue según el cumplimiento de la profecía. Encontramos en Mateo capítulo 1, del verso 18 al versículo 25, la conocida historia de los padres de Jesús, la cual de manera muy discreta Mateo la comienza a narrar. Y podemos imaginar, o realmente no podemos más que imaginar la sorpresa que le causó tanto a María del inminente nacimiento de Jesús, y de igual manera también la sorpresa o el anuncio que les sucedió entonces a José acerca de este inminente nacimiento, no solamente a José, sino también a la familia de María y en especial entonces a la misma María. Lo interesante de Mateo es que la narración resalta el hecho de que fue el cumplimiento de la profecía. Y a medida que nosotros lleguemos a este versículo, Mateo recalca la frase en la cual dice, escrito está, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. En esta ocasión, el capítulo 1 no menciona el nombre del profeta, pero a medida que nosotros vayamos al estudio, podemos imaginar acerca de quién es este profeta. Se ve entonces que el plan de Dios a lo largo de los siglos fue finalmente revelado. De igual manera, entonces, destaca el hecho de que Jesús, déjenme un momento, destaca entonces de igual manera de que Jesús no fue, destaca el hecho de que Jesús no fue un hombre común y corriente. Encontramos y vemos que su concepción fue por vía del Espíritu Santo, pero fue realmente Dios en carne, de tal manera que cuando nosotros revisamos los evangelios, encontramos a un Jesús cansado, a un Jesús que es misericordioso, a un Jesús en el cual tiene hambre, a un Jesús en el cual tiene emociones, pero a la misma vez Mateo ensalza o resalta de que a la misma vez de ser Dios, de ser humano, perdón, también era Dios, conservando sus atributos, en el cual lo encontramos que es adorado. El texto entonces subraya la conducta justa de sus padres. No hubo nada escandaloso acerca de la manera de cómo Jesús entró al mundo. Entrando de lleno al estudio, podemos encontrar el dilema, la reacción de José. En el Mateo capítulo 1, en el versículo 18, dice que se halló que había concebido. Mateo 1, 18 menciona entonces lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La primera referencia establece el origen del linaje humano del Mesías, mientras que la referencia posterior proporciona una mirada más cercana acerca de la venida de Jesucristo al mundo. El versículo menciona, estando desposada María, su madre, con José. Según las costumbres del Oriente, el proceso del matrimonio estaba en la siguiente fase. En una primera instancia estaba el compromiso. Este era realizado por los padres. En la Biblia no encontramos ninguna referencia acerca de ello. Luego llegaba la parte de lo que era el desposorio, que era lo que llamaban la ratificación del compromiso. Y según las costumbres, esto era muy vinculante. Este desposorio, por lo general, en tiempo era lo máximo un año, entre unos meses y el año mismo se llevaba en el proceso del desposorio. Y tercero, el matrimonio, cuando ya ellos vivían juntos. El desposorio en el mundo antiguo
Podemos decir que era un compromiso más vinculante que el compromiso occidental moderno. En Deuteronomio 26, el versículo 7, menciona, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Se ve el caso en Deuteronomio 27, en el cual si en un momento de guerra la persona que se enlistaba estaba en este compromiso, la escritura menciona que este era libre, le liberaba entonces de ir a la guerra, de tal manera que le obligaba entonces a ir a conservar o disfrutar de este compromiso. A la pareja de novios se le consideraba esencialmente que estaban casados, pero realmente no vivían juntos. Cuando nosotros revisamos el caso de José y María en los versículos que leíamos del verso 18 al versículo 25, en Mateo 1:19 se le identifica a José como su marido y en el versículo 20 se identifica a María como su mujer. Ellos, estándose en este proceso del desposorio, era un compromiso sumamente vinculante y fuerte. Si el prometido deseaba ponerle fin a la relación antes del matrimonio, necesariamente tenía que ponerle en las manos de la mujer una carta de divorcio, del mismo modo que tendría que hacerlo en el caso de que estuvieran casados. En Deuteronomio 24, del 1 al 4, se ve, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Versículo 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiese muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, pues es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En estos versículos entonces se da una serie de instrucciones en el cual si encontrase alguna cosa indecente, dice el versículo, le escribirá carta de divorcio. De igual manera, esto era aplicado tanto para el matrimonio como en el caso del desposorio. Este certificado tenía que ser firmado por lo menos por 2 testigos. Este periodo duraba unos pocos meses a un año, después del cual el novio vendría junto con el cortejo de boda a recibir a la novia y llevarla al lugar donde se casarían y formarían un hogar. Tenemos como referencia los versículos de Mateo, versículo 22, del 1 al 14, y del Mateo 25, del 1 al 13, donde más o menos se nos indica acerca de este evento. El versículo menciona, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas describe con más detalle el anuncio del ángel a María y la estadía de estas por 3 meses con Elizabeth. Después de ese tiempo regresó a su casa y al parecer pues mostraba señales de embarazo, puesto que José no había tenido relaciones sexuales con María, le pareció que ella le había sido infiel, o al menos eso pensaba en su mente. De acuerdo con la ley, la infidelidad por cualquiera de las dos partes era considerado adulterio y la persona culpable podía ser lapidada hasta la muerte, lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 22 del versículo 23 al versículo 24. Este era el dilema en el cual José entonces se encontraba. Deuteronomio 22, verso 23 al 24 dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voz en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitará el mal de en medio de ti. Estas eran las
indicaciones que Dios había dado a su pueblo y que de igual manera debía de acatarse. El versículo 24 menciona lo que pasaba cuando se cayese en adulterio. Debía de ser apedreada y de igual manera entonces dice, morirán. En Mateo capítulo 1, verso 19 al 25, lo que encontramos aquí es la bendición, el hijo que había de nacer y que de igual manera sería el Salvador. En Mateo 1, 19, cuando José, el marido de María, se enteró de que estaba embarazada, sabía que él no era el padre. De tal manera entonces que ese era el dilema en el cual José se enfrentaba. Entonces, para José solo tenía dos opciones. Uno, divorciarse de María de manera silenciosa. Y dos, permitir que ella fuese apedreada, como lo miramos en los versículos anteriores de Deuteronomio 22, del versículo 23 al 24. En la Biblia de las Américas menciona la expresión difamarla. Podemos ver entonces de que José no era precipitado, realmente meditó en su mente acerca del episodio en el cual se encontraba, que era algo muy penoso. Y de igual manera encontramos que la actitud de José, además de no ser precipitado, no era impetuoso. Antes escogió ser pensativo, completativo, no era rencoroso. Y vemos entonces que tanto el odio, la mala voluntad, la venganza, la separación, el divorcio, prácticamente desaparecerían si toda pareja aprendiera a ser justa, considerada en su relación unos a otros. El versículo menciona, dice, y como era justo, alguien que deseara hacer la voluntad de Jehová, de Dios, pero no queriendo difamar a María ni hacer que la perdieran, dice el versículo, quiso dejarla secretamente. En otras palabras, está escogiendo la opción que para él consideraba lo más adecuado bajo las circunstancias. Se plantea entonces la interrogante en cuanto a si la lapidación era incluso una opción para José. Cierta evidencia rabínica sugiere la flexibilización en cuanto a la lapidación. En cuanto a este caso, al segundo caso que debía de ser apedreada, los romanos para este tiempo habían quitado los derechos que los judíos tenían para aplicar este tipo de justicia. Los romanos entonces tenían derechos exclusivos únicamente para imponer sentencia de muerte. Los romanos despojaron a los judíos de este poder después del nacimiento de Jesucristo. Si nosotros recordamos el episodio que encontramos en Juan capítulo 7, a partir del versículo 50 y llegamos a Juan capítulo 8, el versículo 1, encontramos el caso de la mujer que fue hallada en adulterio. Llegaron a Jesús para ver de qué manera Jesús daba instrucción acerca de ello. Y lo hicieron exactamente porque los judíos como tal no tenían, eh, no tenían estos derechos de aplicar lo que encontramos en el Deuteronomio 22, verso 23 al 24. En Mateo capítulo 1, el versículo 20, después de que Jesús hubo tomado su decisión, tuvo un sueño en que el ángel del Señor se le apareció diciendo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer. Como resultado, cambió de opinión en cuanto a divorciarse silenciosamente de María. Pero Dios le muestra una tercera opción en sueño, que era que José se casara con ella, porque Dios le mostró que esta opción y el ángel le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí encontramos que los sueños se entretejen a lo largo de la narrativa del nacimiento. Y así como se hace notar que ciertos aspectos de José es un reflejo de su homónimo Antiguo Testamento José, hijo de Jacob, que también fue un hombre justo y de igual manera también influenciado por los sueños
y de igual manera obligado a viajar a Egipto. Según este comentario que me permito leer, Mateo se centra en la reacción de José con la intervención divina en la vida de María, y en particular muestra cómo José es guiado repetidamente en sueño para hacer la voluntad de Dios. No es casual que, aparte de Jesús, José es el único que se le llama hijo de David en estas narraciones. Se le ve como el típico patriarca que guía y protege a María y a Jesús según dirige Dios. El título de hijo de David refuerza el hecho de que José, quien se convirtió en el padre adoptivo de Jesús, era parte del linaje del rey David, un hecho que ya fue expresado en la lección anterior de Mateo capítulo 1, en los versículos 1, 6 y 16. En el caso de la anunciación a María, el ángel que entrega el mensaje tenía por nombre Gabriel, lo que encontramos en Lucas capítulo 1, el versículo 26, en el cual dice: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En el caso de José, no se le da ningún nombre al ángel. El ángel le informó a José que lo que en María es engendrado del Espíritu Santo es. Y encontramos entonces en estos versículos la manera en que Mateo describe la concepción milagrosa. Podemos decir que es reservada y a la vez es reverente. El Espíritu Santo impregnó de manera milagrosa un óvulo en el vientre de María, y con la simiente santa para el fruto de la unión fuera tanto humano como divino. Lo que vemos en Lucas capítulo 1, verso 31, el versículo 35, del cual dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El bebé que se formó en el vientre de María, pues era el Verbo de Dios vestido en carne, como lo vemos en Juan capítulo 1, el verso 1, dice: en principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14, el capítulo 1, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo explicó que el poder y la actividad creadora de Dios, el Espíritu Santo, está inaugurando la nueva creación mediante la concepción del Redentor mesiánico. El versículo también menciona: porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En otras palabras, Dios, el Verbo hecho carne, como lo leíamos en Juan 1:14, la única manera de hacerlo sería por medio de su nacimiento de una virgen, como lo mirábamos y se mencionaba en Lucas 1, en el cual dice: no conozco varón. Era Dios y hombre. En Hebreos 10:5 dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En Mateo 1:21, el ángel informó a José que el niño en el vientre de María era un hijo cuyo nombre había de ser Jesús, porque él salvará a su pueblo y sus pecados. Jesús es la forma griega en hebreo de Josué, que quiere decir Jehová es salvación. Por lo general, este nombre se escogió este nombre como un judío, de tal manera que en referencia en Hechos 13:6 y en Colosenses se ve siendo utilizado este nombre de manera común. Se designaba entonces porque el Hijo de Dios venía a este mundo, el cual era para salvar a su pueblo de sus pecados. Mientras el primer Josué llegó a ser un salvador militar, el segundo Josué, Jesús, vino como un salvador
espiritual. No vino con un propósito nacionalista, esto es liberar a los judíos de la opresión romana, ni para establecer un reino físico en la tierra. En cambio, vino a redimir a la humanidad de la culpa y la consecuencia del pecado. En la declaración de Mateo dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. El pronombre personal, Él, es enfático, queriendo decir, Él y no otro salvará de pecado. Si bien Jesús a lo suyo vino, la nación judía primeramente, vino a salvar a toda la humanidad. Los judíos en su mayor parte le rechazaron. Sin embargo, también los gentiles fueron acogidos en su reino, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. En Mateo capítulo 1, el verso 22 y el versículo 23, lo que encontramos aquí es la profecía acerca del nacimiento virginal. Mateo 1:22 dice de esta manera: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. En el versículo 22 contiene la primera de muchas referencias en la cual el escritor Mateo hace hincapié en que Jesús cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. En el Sermón del Monte Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y a medida que nosotros avancemos en el estudio de Mateo, vemos cómo Mateo hace énfasis en que cada profecía anunciando acerca del Mesías se viene cumpliendo en Jesús. Todo esto se relaciona con la misma milagrosa concepción y el nacimiento virginal de Cristo que se describe en esta sección de los versículos del 18 al 25. Mateo declaró explícitamente que fue el Señor quien habló a través del profeta, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, mientras que en otras ocasiones únicamente se menciona al profeta y se asume la inspiración divina. El profeta anónimo en este versículo, en el versículo 23, es Isaías. Verso 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a su luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta misma cita de Mateo 1:23 es la que nosotros encontramos en Isaías 7:14. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo siguió la Septuaginta, donde el término griego quiere decir virgen. En algunas otras se sustituye con la palabra hebrea que en el Antiguo Testamento quiere decir a menudo una doncella, soltera o virgen. Más allá de la traducción de Isaías 7:14, se tiene que plantear otra pregunta acerca de este versículo. ¿Se relaciona la profecía únicamente con el nacimiento virginal de Cristo o hay cumplimiento doble? ¿Cómo habrían interpretado la profecía de Isaías sus lectores originales? Como Mateo lo utilizó. ¿Cómo utilizó Mateo esta profecía? La profecía inicialmente fue dada al malvado rey Acab por medio de Isaías para asegurarle que Dios no permitiría que dos reyes, tanto Resín de Aram, Isaías y Peca de Israel en Isaías 7:1, destruirían el linaje real de David. Dios le impediría a estos reyes paganos llevar a cabo su plan diabólico de establecer una dinastía de su elección sobre su pueblo. En cumplimiento de su promesa, Dios le ofreció a Acaz una señal por medio del profeta Isaías, en el cual le encontramos en Isaías 7, del versículo 14 al 16. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el hijo sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Para servir como señal para acá, el hijo del que inicialmente se habla en esta profecía tendría que haber nacido en un periodo relativamente breve de tiempo, unos años más tarde. Los asirios vinieron contra Israel y Aram
y deportaron a muchos habitantes. Tanto Pecán y Resín fueron condenados a muerte. Finalmente, Israel finalmente fue arrasada por los asirios en el año 722 a.C. El nacimiento de este hijo tuvo lugar antes de la llegada de los asirios contra Israel y Siria, tal como lo había prometido el Señor. Aquí encontramos que la señal fue anunciado. Este nacimiento era simplemente una medida de tiempo, el tiempo necesario para que el niño naciera y alcanzara la edad en la que se distingue entre el bien y el mal, sería el tiempo que pasaría antes de que estos dos reyes en cuestión dejaran de existir. Acá no entendió la parte del nacimiento virginal de la profecía. Únicamente vería parte de la señal que sería el tiempo en la misma, debido a la muerte de estos dos reyes. Isaías le advirtió a Acab que no debía de hacer alianza con Tiglat-Pileser. Mateo, en esta profecía, Mateo dijo que esta profecía se cumplió en el nacimiento virginal, lo que leíamos en Mateo 1:23. Su afirmación muestra la naturaleza dual de esta profecía, dando un cumplimiento cercano para Acab y un cumplimiento en el cual Mateo explica cuál era ese cumplimiento. En otras palabras, tenía una aplicación para ese día, para Acab, en el alivio que vendía de los asirios. Y también tendría una aplicación para otro día, el cual era el nacimiento virginal de Cristo. La parte del nacimiento virginal de la profecía se cumpliría con el nacimiento de Jesús. Acab no habría comprendido esta parte de la profecía, ni tampoco la hubiéramos entendido nosotros si Mateo no nos las hubiera aclarado. Mateo citó la profecía de 7:14 para demostrar que Jesús vino como el Mesías, el hijo de David, para cumplir de una vez por todas las promesas hechas a David acerca de su dinastía. Además, Jesús fue concebido de manera milagrosa y nació mientras María era virgen. Dios ha usado únicamente un verdadero nacimiento virginal, el nacimiento de Jesús por medio de María. Decimos entonces, quisiera leer este comentario, nuestro hermano Wade dice, el nacimiento de Jesús de una virgen es una de las doctrinas básicas de la fe. Porque los que creen en la deidad de Cristo y en sus milagros no dudan de su nacimiento milagroso. ¿De qué otra manera podría el verbo ser hecho carne? Lo mencionaba en Juan 1:14. El Cristo eterno había de nacer de una virgen, como menciona Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero no podía tener un padre humano, porque de ser así, habría sido un mero hombre. El nombre de Manuel, que traducido es Dios con nosotros, se cumple plenamente en la encarnación de Jesús. En el Antiguo Testamento se usó esta expresión, Dios con nosotros, para describir la obra y presencia en la vida en su pueblo. En el Nuevo Testamento se refiere a la misma presencia viva de Dios en medio de su pueblo. El verbo no únicamente estaba con Dios, sino que también era Dios. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Conviene entonces que el Evangelio de Mateo termine con la promesa de Manuel, esto es, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Consideremos el periodo de espera, un tiempo de fe, lo que vemos en Mateo capítulo 1, versos 24 y 25. Mateo 1:24 dice de esta manera, y despertando José del sueño, hizo como el ángel
del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En otras palabras, encontramos que José estuvo dispuesto a renunciar lo que se percibía a menudo como el más grande privilegio para un padre judío, esto es, engendrar a su primer hijo, con el fin de obedecer la voluntad de Dios. El texto implica que María quedó embarazada por el Espíritu Santo poco después del anuncio y que ella, en aquellos días, como se manifiesta en Lucas 1:39, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. Fue a visitar a Isabel con su prima. Supo en ese momento que María estaba embarazada, lo que vemos en versículos 42 y 43 del capítulo 1. Y exclamó a gran voz y dijo: bendito tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Verso 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. María se quedó con Elizabeth como 3 meses, como lo que se menciona en el verso 56. Se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Lo que quiere decir que para cuando ella regresó a su casa, su embarazo comenzaría a mostrarse, en vista de que se sugiere que José la tomó como su mujer inmediatamente después de la visita del ángel a él en un sueño. Otros pocos podían haber conocido su situación. Mateo 1:25 dice así: pero José no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. Esta declaración pone en relieve el hecho de que se trataba efectivamente de una concepción y nacimiento virginal. La Reina Valera se apega al texto griego que literalmente dice no la conoció. Este término griego, que se traduce como conocer, junto con el hebreo equivalente, son utilizados como un eufemismo para las relaciones sexuales. Algunos manuscritos tienen el adjetivo primogénito, que modifica a hijo, tal vez prestado de lo que encontramos en Lucas capítulo 2, el versículo 7, en el cual dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo volvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No, pero no la conoció, hablando de manera sexual, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. José la llevó a su propia casa, pero no tuvieron relaciones sexuales hasta que ella dio a luz a su hijo, y aquel verbo fue hecho carne, pues siendo en forma de Dios y sin dejar de ser Dios, se despojó a sí mismo. En otras palabras, se humilló, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Como lo vemos en Filipenses capítulo 2, el verso 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, llegó a ser entonces el Hijo del Hombre. Podemos decir entonces que la doctrina de la Inmaculada Concepción es a primera vista engañosa. El término no se refiere a Jesucristo en absoluto, sino a María. La idea es que ella era divina y por lo tanto digna de adoración. La Biblia no enseña esta doctrina y de hecho nos recalca su humanidad. La Inmaculada Concepción se relaciona con otra doctrina que afirma la virginidad perpetua de María. Sin embargo, la declaración de Mateo quiere decir solamente que ella y José se abstuvieron de tener relaciones sexuales hasta, como se menciona en el versículo 25, o después del nacimiento de Cristo, momento en que sugiere el texto iniciaron relaciones sexuales normales dentro del matrimonio. Está claro que María tuvo otros hijos y es obvio que fueron concebidos con José de la forma habitual, como lo vemos en Mateo 12:46, dice: mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. ¿Qué dice el versículo? Su madre y sus hermanos. Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón y Judas?
Verso 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Estos versículos se manifiesta obviamente que Jesús tenía más hermanos. José no únicamente recibió a María por esposa, sino que también le puso por nombre a Jesús, a su hijo, de acuerdo a las instrucciones del ángel. Cuando así le dio a Jesús el estatus legal de ser hijo de José. La designación del nombre tuvo lugar en el 8º día, cuando Jesús fue circuncidado. Lucas 2:21 dice de esta manera: cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Quisiera que consideráramos las lecciones de este episodio. En primera instancia, lo que encontramos en estos versículos fue un bebé no deseado. Por lo general, los bebés no deseados no constituyen un fenómeno nuevo. Cuando Jesús nació, tampoco fue deseado, excepto por su padre y algunos otros. Y en este caso vemos a Herodes el Grande, no lo deseaba. Tenía o temía que alguien tratara de usurpar su trono. Cuando este rey malvado, conocido por su arrebato de ira y alboroto, asesino, se enteró del nacimiento del bebé que nació para ser rey de los judíos, vemos en el siguiente capítulo, el capítulo 2, dice que buscó para darle muerte. De igual manera, cuando creció, muchos en la familia de Jesús lo rechazaron. Al comienzo de su ministerio, como lo vemos en Juan 7:5, dice que ni aún sus hermanos creían en él. Ninguno de sus hermanos creyeron hasta después de la resurrección, porque vemos en Hechos 1:14, dice que ellos estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. También tampoco fue deseado por el establecimiento religioso judío, no lo deseaba. Juan escribió: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. También aprendemos acerca del nacimiento virginal. La milagrosa concepción y el nacimiento virginal de Jesús son pilares importantes de la fe cristiana. Tomemos nota de estas observaciones que son importantes y que realmente relacionan todos estos eventos. En primera instancia, el primer punto a notar es que el nacimiento virginal fue divino. La venida de Jesús al mundo fue el resultado de la gracia e iniciativa de Dios. El hombre no podía hacer nada para salvarse a sí mismo. Fue un milagro de Dios llevado a cabo por el Espíritu Santo, una respuesta divina a nuestras necesidades humanas. También el nacimiento virginal fue el cumplimiento de la profecía. Y es lo que vemos, lo que Mateo realmente recalca. La venida de Jesús al mundo fue el cumplimiento supremo de la profecía de Isaías, en el cual dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por medio de la venida de Cristo, Dios cumplió su promesa en cuanto a garantizar descendencia de David en su trono. Y el otro punto es que el nacimiento virginal nos aclara acerca de la preexistencia de Jesús. El nacimiento, el Nuevo Testamento enseña acerca de la preexistencia de Cristo. Juan 1:1, en el cual dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El hecho de que Jesús vino a este mundo de una manera milagrosa encaja con el hecho de que siempre ha existido. También consideramos que el nacimiento virginal explica cómo Jesús podía ser completamente Dios y completamente hombre. Juan 1:14 asevera: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. María, un ser humano, concibió milagrosamente un hijo por la intervención del Espíritu Santo, lo que explica el hecho de que Jesús era divino y humano a la vez. No únicamente el hijo de David, sino también el hijo de Dios, lo cual es Emmanuel, Dios con nosotros. El nacimiento virginal se complementa con la resurrección y ascensión de Jesús al cielo. Así como Jesús vino a este mundo de manera milagrosa, así también le dejó.
Después de su muerte, resucitó al tercer día, una poderosa hazaña que da testimonio de su divinidad. Después de 40 días de mostrarse a testigo, Jesús ascendió a los cielos, regresando al Padre. Negar entonces el nacimiento virginal es negar la inspiración de las Escrituras y el testimonio de la iglesia primitiva. Haría de María una adúltera y de Jesús un hijo ilegítimo. Además haría a Jesús un mentiroso e impostor. Rechazar el nacimiento virginal es rechazar la divinidad de Jesús y su poder para salvar. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar a usted y que el Señor les bendiga. Quisiera entonces que nuestro hermano Carlos nos lleve en oración para poder cerrar el estudio y después llegar a los comentarios de esta tarde.